Bien, como te dije en anteriores videos, para invocar un método de una clase padre, primero tenemos que tener un handle. Ese handle aquí en PHP es el operador Scope Resolution, es decir, este que vemos por aquí, este se conoce como operador Scope Resolution. Fíjate que este operador se usa en contextos de clase. Ya es que en términos de objeto se utiliza el operador objeto, este que tenemos por aquí, el de guión mayor que este, se conoce como operador objeto, y este se invoca en contextos de objetos, es decir, sobre un objeto. Pero para referirnos en contextos de clase, dentro de una clase, por lo regular se va a utilizar este operador Scope Resolution. Entonces vamos a continuar, vamos a modificar el código para que cada clase tenga su propio constructor. Fíjate que aquí número de páginas y voltaje nos estorba porque esto no es propio de la clase padre, sino que es especialización de las clases hijas. Entonces número de páginas es para un libro y voltaje es para una clase especializada que se llama, en nuestro caso, electrónica. Entonces vamos a quitarlos de aquí porque aquí tenemos que tener solamente especializaciones genéricas. Entonces vamos a quitarlo de aquí y de aquí. Y ya nada más el constructor nos va a quedar así de limpio, nada más va a tener lo propio que es de él. Lo genérico, lo de una clase producto como tal. Ya número de páginas y voltaje ya es algo más específico. Entonces no debe de ser manejado aquí. Acuérdate que en las clases pares por lo regular se pone funcionalidad genérica, común. Entonces fíjate que vamos a ver cómo construir nuestro constructor. Valga la redundancia. Como yo te dije, cuando una clase hija no tiene constructor, tras bambalinas se va a invocar el constructor de la clase padre. Sin embargo, nosotros en nuestro caso queremos que cada uno tenga su constructor, y entonces cuando tú quieras definir un constructor en una clase hija, tú te tienes que comprometer a llamar al constructor de la clase padre para que le des un estado tanto a las propiedades de la clase hija como a las propiedades de la clase padre. Entonces, en cuanto tú agregas un constructor a una clase hija, te comprometes a llamar al constructor de la clase padre. Vamos a ver cómo sería. Vamos a poner, ya sabemos que para definir un constructor, pues básicamente, pero primero vamos a poner nuestra propiedad. Aquí en el libro es public, porque la queremos pública de momento, y se va a llamar número páginas. Y así lo vamos a dejar. Aquí ya tenemos nuestra propiedad. Entonces, fíjate cómo aquí ya nomás agregamos número de páginas, porque ya todas estas, como estamos heredando y como son públicas, ya las traemos acá en producto. Eso ya te lo había dicho. Entonces aquí ya nomás vamos a agregar, por decirlo de alguna manera, las diferencias. La diferencia entre producto y libro. Y en este caso, pues, ¿qué es? Pues nomás el número de páginas. Ya todo lo demás, esto ya lo traemos. Entonces ya nomás aquí definimos número de páginas. Entonces vamos a definir nuestro constructor, que en una clase hija es lo mismo. Public function construct. Y ojo aquí viene la clave. Como yo te decía, pues en esta clase nomás tenemos el número de páginas, la propiedad del número de páginas. Sin embargo, ya estamos heredando de clase producto todas estas propiedades. Entonces, en el constructor, tú pudieras pensar aquí que sería básicamente como int número páginas. Sin embargo, esto es un error en este momento. ¿Por qué? Porque si tú haces esto, si tú nomás recibes el número de páginas, pues básicamente tú estarías haciendo esto. Estarías haciendo this número páginas. This número páginas igual a número páginas. Fíjate cómo aquí estamos utilizando el operador de objeto porque estamos en el contexto de un objeto. Acuérdate que this al final de cuentas se resume al objeto actual siendo procesado en ese momento. Entonces aquí estamos usando el operador de objeto, flecha, como una tipo flechita. Este se conoce como operador objeto. Entonces fíjate que aquí esto tú pudieras pensar, y fíjate que aquí el problema que tenemos la clase libro, sí, tranquilamente, y nomás estamos seteando la propiedad propia, valga la redundancia, de libro. Sin embargo, si hacemos esto, lo que estará pasando tras bambalinas
es que como estamos heredando de producto, nombre, nombre fabricante, apellido fabricante y precio no van a tener seteado un estado como tal, van a tener valores por defecto. Entonces, como te decía, cuando tú defines un constructor en una clase hija, te vas a comprometer a llamar al estado, al constructor padre, para que le puedas setear las propiedades que estás heredando. En este caso, nombre, nombre fabricante, apellido fabricante y precio. Bien, quiero que observes cómo me he creado un objeto libro. Y fíjate cómo te decía que si no llamamos al constructor de la clase padre, vamos a terminar con un objeto parcialmente construido. Fíjate cómo no está totalmente construido, porque las propiedades de la clase padre, pues fíjate cómo no están seteadas. Entonces, como te decía, si no llamamos al constructor de la clase padre, vamos a terminar con un objeto parcialmente llenado, es decir, no va a estar lleno al full completamente con todas las propiedades, con un estado bien definido. Entonces ya vimos cómo es el comportamiento que tenemos. Tenemos un objeto parcialmente, ahora sí que incompleto, por decirlo de alguna manera. Fíjate cómo pues todo lo que tenga de la clase padre, pues fíjate cómo todo apunta a null. Entonces tenemos un comportamiento o un estado no inicializado. Entonces por eso te digo que este es el problema de que cuando defines una clase hija, un constructor en una clase hija, te vas a comprometer a darle un estado a la clase padre. ¿Y cómo lo vas a lograr? Pues llamando al constructor de la clase padre. Para eso vamos a hacer eso mismo. Y como ya sabemos, pues tenemos el número de páginas aquí, en la clase libro. Pero también fíjate que estamos pidiendo el nombre fabricante, el apellido fabricante y el precio. Entonces, por consecuencia, también te va a tocar hacer esto aquí en el constructor de la clase hija libro. Entonces vamos a copiar esto para irnos un poco más rápido. Y para que no se largue el video. Y con esto, fíjate lo que estamos haciendo. Estamos diciéndole, cuando crees un libro, pues fíjate como aquí ya me da un error. Ya me está pidiendo lo que queremos setear. El estado que queremos setear. Entonces aquí le estamos diciendo, ¿sabes qué? En mi constructor del libro voy a recibir un nombre fabricante, un apellido fabricante y un precio. Hasta aquí es todo esto de la clase padre producto. Y ya de aquí para acá lo estamos poniendo que sea lo propio de esta clase libro. Entonces, por consecuencia, ya tenemos todos los parámetros necesarios para llenar nuestro objeto completo. Y ahora lo que tenemos que hacer es llamar como primera línea. Siempre se debe de poner como primera línea el llamado al constructor de la clase padre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con la palabra clave parent y con el operador de scope resolution. Y aquí lo que te decía, este operador de scope resolution se utiliza en contextos de clase. ¿Por qué en contextos de clase? Pues porque fíjate que estamos dentro de una clase en cuestión. Entonces este operador se usa en contextos de clase, es decir, dentro de la definición de una clase y no sobre un objeto. Aquí se usa el operador de objeto, pero porque estamos sobre el objeto this. Pero aquí estamos hablando no de un objeto, sino el contexto de una clase. Es decir, dentro de la clase libro vamos a hacer referencia a la clase producto. Entonces vamos a decirle guión bajo construct. Y aquí le vamos a pasar lo propio del constructor padre. En este caso es nombre. Nombre, efectivamente. Tenemos el nombre de fabricante. ¿De dónde nos lo estamos trayendo? Pues el constructor de la clase hija libro. Aquí no te confundas. Este es el constructor de la clase hija. Y esta es una llamada al constructor padre. Entonces no te vas a confundir. Entonces aquí ponemos apellido fabricante. Y acá ponemos el precio. El precio. Ojo aquí ya no pasamos número de páginas. ¿Por qué? Porque esto no pertenece ya. El número de páginas ya no pertenece a la clase padre. La clase padre nomás tiene, el constructor de la clase padre nomás tiene hasta precio. Entonces aquí número de páginas no lo pasamos al método, al constructor padre. Y entonces una vez que ya seteamos el estado en la clase padre, ahora sí ya ponemos lo propio de esta clase hija en cuestión. En este caso la clase libro. ¿Y qué es propio de la clase hija nomás? Pues en este caso simplemente la propiedad número de páginas. Entonces la primera vez, esto es como una regla, sí o sí, que primero tienes que darle un estado llamando al constructor padre como primera línea, siempre es como primera línea. Y luego ya nomás que defines tú el estado en la clase hija, en la clase padre, ya nomás cuando tú llamas al constructor de la clase padre, ahora sí ya seteas o haces lo que tengas que hacer propio de la clase hija. En este caso pues nomás queremos setear el número de páginas, entonces le decimos
this, número de páginas. ¿Y qué vamos a recibir? Pues número de páginas. Entonces aquí ya ponemos lo propio. Después de que llamamos al constructor padre, ya ponemos lo propio de esta clase. Y pues nada más tenemos una propiedad en este caso. Pues simplemente vamos a hacer eso. Entonces vamos a ver cómo sería ahora. Vamos a ponerle new libro. New libro. Nos pide el nombre. Vamos a ponerle libro mágico. Acá en México fue muy famoso en el kinder. Y le vamos a ponerle el nombre de fabricante. Juan Pérez, el típico Juan Pérez. Y vamos a ponerle el precio. El precio vamos a ponerle unos 240 pesitos. Y el número de páginas, unas 300. No me acuerdo cuántas tenía. Entonces vamos a crear un objeto libro. Vamos a ponerle libro mágico. Vamos a ver el estado de ese objeto. Y fíjate cómo ahora ya tranquilamente. Fíjate ahora cómo ya tranquilamente acabamos con un objeto. Terminamos con un objeto libro. Ahora sí completamente llenado con un estado bien definido. Entonces fíjate cómo ahora sí ya hemos llegado a lo que es el constructor en las clases hijas. Acuérdate que siempre esto debe venir como primera línea. Siempre, siempre, siempre. Y luego ya lo demás, lo que sea propio de la clase hija. Primero tú te preocupas por darle un estado a la clase padre. Y ya nomás lo propio de esa clase hija en cuestión. Y fíjate cómo ahora sí ya tenemos un objeto totalmente lleno con lo de la clase padre y con lo de la clase hija. Entonces, eso sea todo. Bendiciones.